frío de repente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a continuar hablando del tema de la semana pasada, que era el tema de los residuos. ¿Qué pasa y qué hacemos con ellos? Sí, Valen. Bueno, un poco habíamos quedado la semana pasada que íbamos a empezar a prestar atención a nuestro cesto de residuos, al volumen, a cuántas veces en la semana estamos sacando los residuos a la calle, porque bueno, claramente este es un tema en el que parecería ser que nos olvidamos. O sea, en el momento en el que nosotros sacamos nuestra bolsita para que se la lleve el recolector, no es más nuestro problema, y un poco lo que buscamos aquí es reflexionar sobre estos temas y ver cómo hacemos para reducir cada vez más esa bolsa, para reducir la frecuencia con la que nosotros sacamos estos residuos que en algún lugar terminan. No es así que desaparecen mágicamente o se los llevó el camión y nunca nos ponemos a pensar a dónde termina todo eso. Bueno, eso generalmente termina en un terreno, termina en un relleno sanitario, como decíamos, en el mejor de los casos, o en un basural a cielo abierto, y continúa con una descomposición permanente que causa distintos tipos de contaminación. Entonces, el martes pasado habíamos hablado de los reciclables, de qué fácil, de qué sencillo, de que tenemos que encontrar un rinconcito en nuestra casa para poder separar papeles, cartones, plásticos, vidrios, siempre limpios y secos, tratando de no contaminar el resto de los materiales, sobre todo en aquellos envases que vienen con líquidos. Y nos quedaba pendiente charlar un poquito de la otra parte, de los residuos que podemos reducir, que tiene que ver con los orgánicos. Esto de el 50% de lo que tiramos son restos orgánicos, es de ese 50%, el 30% podrían ser alimentos que podríamos haber evitado que lleguen a un cesto de residuos. Este es un tema en el que es bastante odioso, porque, bueno, claramente en nuestro país y en los países latinoamericanos sobre todo está en momentos de crisis, se profundiza esto de retirar alimentos de los residuos. Es una situación que nos duele a todos y a todas, pero es una realidad. El 30% de lo que nosotros terminamos desechando son alimentos que podríamos haber evitado que se tiraran y de alguna manera, con el solo hecho de prestar atención en nuestras compras, en no comprar de más, muchas veces compramos frutas y verduras que no consumimos tempranamente o que no consumimos a tiempo y que por la cuestión estética, sobre todo, terminamos tirando en los residuos. Entonces, primero, prestar atención a las compras. Segundo, retomar algunos hábitos que quizás tenían nuestras abuelas, la famosa compota de verduras, el famoso caldo. A ver, hay algo que es importante, la fruta y la verdura no intoxica, digamos, es simplemente sobre todo una cuestión estética, esto de que vemos la manzana, la banana machucada o con un aspecto que no nos gusta, bueno, solemos desecharla. Hay un montón de recetas caseras para seguir aprovechándolas, tranquilamente se pueden consumir. Estamos hablando de frutas y verduras frescas, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es una tarea que tenemos para revisar en casa. Después tenemos el famoso que cocinamos de más. Cocinamos y vamos guardando el tupper con lo que sobró y lo tenemos días. Bueno, esto también, atención, prestar atención a la hora de cocinar, tratar de hacer las porciones justas y en todo caso no dejar pasar varios días en la heladera porque nos dio una cosita a tirarlo y lo seguimos guardando y guardando y guardando hasta que pasan los días y bueno, ay, no lo comí, me da desconfianza, termina en la basura. También, prestar atención a eso, son alimentos que pueden ser consumidos, si no son por nosotros, por alguien que los pueda aprovechar, así que prestar atención a la hora de la cocina. Y el tercer punto tiene que ver con a veces lo envasado, las latas. A veces vamos, compramos latas, puré de tomate, arveja, bueno, choclo, pasaron los días, no lo consumimos y cuando nos dimos cuenta se vencieron y termina todo eso en los residuos. 3 puntos, 3 cosas, tres acciones de prevención. Cuando hablamos de las 3 R's, reducir la posibilidad
de que estos alimentos terminen en los residuos, dado que claramente hay mucha gente que los necesita, que suelen darse situaciones en donde, bueno, donde hay algunos que necesitan tanto, otros tiramos o desperdiciamos. Entonces, esto como para prevenir o para aprovechar y empezar a prestar atención en casa. Y después, Valen, tenemos el famoso compostaje. Bien. La posibilidad de reducir aquellos desechos que no tienen otro destino más que el cesto de residuos, por ejemplo, cáscaras de huevo, yerba que usamos, aquellas hojitas que se pusieron feas y que claramente no tenemos posibilidad de volver a consumir. Todo lo que no sea cocido o con aceite, todo lo que sea orgánico, crudo, podemos aprovechar en casa, animarnos, agarrar un recipiente y empezar a depositarlos para que se lleve adelante este proceso natural, que es la descomposición de la materia orgánica, que termina produciendo un fertilizante natural que se llama compost, que se llama materia orgánica, que lo podemos aprovechar en las plantas o en las huertas, y que tranquilamente, solo con un palito, revolviendo frecuentemente, rociándolo porque tiene que tener humedad, esperando entre 60 y 90 días a que la masa de residuos sólidos se descomponga, bueno, tenemos un buen fertilizante natural, evitamos que eso termine en los residuos, en un relleno, en un terreno, lo podemos aprovechar y van a ver cómo rápidamente empieza a disminuir notoriamente el volumen de la bolsita que sacamos, diariamente o día por medio desde nuestras casas. Bien. Bueno, algo que vos contaste la semana pasada es que nosotros teníamos que hacer como una tarea, el equipo tenía que hacer una tarea. Bueno, nosotros en casa, desde hace ya, puedo decirte hasta más de 1 año y medio por ahí, nosotros tenemos la separación de lo que va al reciclado y lo que no en casa. Hay una caja en el fondo del garage y después está la bolsa de basura que es más común. Y la caja del reciclado todas las semanas, por ejemplo, botella que se termina va ahí y la tapita se separa, la cajita de la leche la lavás, o sea, hace 1 año y medio y le tengo que dar el crédito a mi mamá, porque mi mamá nos machacó la cabeza para que lo empecemos a hacer y bueno, quedó y todos los martes pasa el reciclado por casa, entonces los martes sacamos eso y ya lo que es basura tenemos el contenedor, digamos. Pero sí, me acuerdo que al principio de que empezamos todos a participar de eso me comí un yogur, lavo el vasito y lo dejaba ahí, decimos, bueno, bajó bastante la bolsa de basura, porque aparte de los plásticos, por ejemplo, si no los aplastabas, no entraban adentro de la bolsa, entonces terminabas usando una sola bolsa para, no sé, 2 o 3 botellas, así que bueno, algo de tarea en casa hacemos sobre esto, o sea, todavía nos falta para llegar a lo que se debería, pero es un paso. Vale, en eso que decís es súper importante. Todo lo que tiene que ver con el reciclaje o con el reciclado, los materiales que se reciclan, tienen sobre todo mucho volumen. Entonces, si uno empieza a hacer esto que ustedes en casa comenzaron ordenadamente, empezás a ver cómo empieza a bajar el volumen o al revés, cómo te das cuenta que con pocas cosas vos llenás rápidamente una caja. Y esto para la audiencia, aquel que todavía no se animó mucho, Valen, usted, porque muchos preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? Para que cuentes un poco tu experiencia, digamos, ustedes lo dejan en una caja de cartón común y corriente, que en vez de tirarla la usan de recipiente, y ahí adentro van dejando todos los reciclables que sacan una vez por semana. ¿Cómo fue todo el proceso, digamos, familiar? Porque siempre hay uno que toma la iniciativa y te boicotean, te digo, no es fácil, a mí me pasó en mi casa, y arranca, pará, ¿por qué vamos a apilar toda esa basura? Bueno, hasta que uno entiende que esos son recursos. ¿Cómo fue el proceso familiar hasta que todos empezaron, digamos? Y como arrancó mamá, es como que machacó rápido, entonces se cumplió. Pero, por ejemplo, lo que nos ha pasado es que, bueno, justo ahora no con la pandemia, pero en tiempos anteriores venían, por ejemplo, mis amigas a mi casa y decían, Moni, ¿las botellas estas las metemos en el tacho? No, le digo, fíjate que al lado hay una caja y hay botellas, van ahí. Dice, ¿qué? ¿Ustedes las separan? Sí, era como, yo ya lo tenía incorporado que la botella iba separada y ellas como que ya todavía la seguían metiendo en la bolsa.
Pero bueno, es algo que uno le va también pasando a los otros y se contagia, creo yo. Y Valentina, ¿no te pasa que, por ejemplo, hoy no te imaginás la Claro. situación diaria de tu casa sin hacerlo? Digo, porque esto es importante. A lo mejor el paso cuesta porque uno cree que es una tarea más, un trabajo más que tiene que hacer, pero cuando uno lo empieza a hacer, se empieza realmente a sentir mucho mejor y es como que no podés dejar de hacerlo, no te imaginás sin esa situación, sin estar clasificando y separando. Bien, Ceci, ¿cómo te encuentran en las redes para hacerte consultas? Ceci, arroba Ceci Mijich, mi apellido es M-I-J-I-C-H, parece difícil, pero no lo es. Me encuentran en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. En el Facebook tengo mi nombre completo, que es María Cecilia Mijich, ya lo vamos a cambiar. Pero bueno, así estoy en las redes, a disposición para todas las preguntas y consultas. Lo mismo que todos los lunes, encontrarnos acá, así que aquellos oyentes que quieran consultar, bueno, vamos a estar charlando un poco de todo. Bien, muchas gracias, Ceci. Hasta el próximo lunes. Gracias a Ahora ustedes.